Buenos días, mi nombre es David Armando Agudo Vaquero y junto con mis compañeros queremos exponer el caso Nicaragua versus Estados Unidos. Caso importante para el derecho internacional, pues fija pautas en materia de costumbre, principios del derecho internacional que prohíben recurrir a las amenazas y al empleo del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la no agresión y el principio de soberanía entre los estados y los principios del derecho humanitario que rigen el derecho internacional público, las convenciones de Montevideo y las convenciones de La Habana. Para poder hablar de este mítico caso, es necesario revisar el antecedente histórico de la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, durante gran parte del siglo XX, buscó evitar la expansión del comunismo, financiando golpes de Estado y desestabilizando a través del financiamiento de soldados y ejércitos que buscaran reprimir todas las formas de comunismo en América Latina. En Nicaragua, básicamente el gobierno de Estados Unidos apoyó y financió la guerrilla armada opositora denominada Los Contras, con el objeto de derrocar el poder comunista que se alzaba por América Latina en el siglo XX. Producto del financiamiento y apoyo por parte de Estados Unidos a la guerrilla opositora en el territorio de Nicaragua, se minaron los puertos del país, se atacaron las instalaciones petroleras y se hicieron vuelos ilegales. El costo de los daños económicos causados por la guerra se estimaron en 17.000 millones de dólares. Bueno, mi nombre es Ana María Parrado Rodríguez, soy la segunda integrante del grupo y teniendo en cuenta esa introducción dada por mi compañero, una introducción muy importante para entrarnos en materia acerca de la valoración de la costumbre como fuente del derecho internacional humanitario dentro del caso Nicaragua versus Estados Unidos, es necesario y nos vimos en la necesidad pues de primero definir qué es la costumbre a la luz de la lectura leída en la clase de Derecho Internacional Humanitario llamada la costumbre en el Derecho Internacional Humanitario. Entonces, esta lectura define la costumbre como esa repetición general, uniforme y prolongada en el tiempo de un determinado comportamiento o de varios determinados comportamientos, con la convicción de que la observación de este comportamiento será obligatoria. También se puede definir como una repetición de actos sucesivos que se transforman poco a poco en usos considerados como de buena fe y que también van a ser respetados por todos, o sea, tanto por los estados como también por la comunidad internacional en general. Ahora bien, teniendo en cuenta pues la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el asunto de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua, es decir, el caso Nicaragua versus Estados Unidos, concluimos que básicamente esa sentencia abre un panorama nuevo en cuanto a la valoración de la costumbre como fuente internacional del derecho humanitario, y es que asignó a la costumbre del derecho humanitario o el derecho consuetudinario el mismo valor que a la del derecho convencional. En la sentencia cita el artículo 38, parágrafo 1, letra B de los estatutos de la Corte, en donde estipula que la costumbre es un sistema de normas basadas en la práctica general de los estados y aceptada como derecho. Esta fuente autónoma de normas de derecho, reconocida pues ahora como tal por la Corte con respecto al derecho internacional humanitario, abre nuevas vías, por así decirlo, al desarrollo
De acuerdo con la opinión pública internacional y también teniendo en cuenta los organismos humanitarios, a una práctica conforme a los principios generales del derecho humanitario puede asignarse el estatuto de norma de derecho consuetudinario, que es oponible a todos los estados y pues en todas las circunstancias. El derecho internacional humanitario consuetudinario se presenta entonces como esa posibilidad para el derecho convencional, que cumple una función, por así decirlo, como complementaria o incluso puede llegar a suplir en los ámbitos en que no se ha podido establecer como una reglamentación convencional adecuada, aprovechando pues el apoyo, como lo decía, de la opinión pública internacional y también de los organismos humanitarios, con el fin de ampliar y consolidar los objetivos humanitarios que tiene pues el derecho internacional humanitario precisamente. Claramente no desmeritando el valor también normativo de las disposiciones del derecho convencional, por lo que la costumbre en el derecho humanitario internacional humanitario pone en relieve como esa influencia de la opinión pública internacional en la práctica de los estados en un conflicto. Si bien es cierto, en la sentencia la Corte Internacional de Justicia consideró el carácter consuetudinario de las normas y de principios básicos del derecho internacional humanitario reconocidos en el artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra de 1949. Entonces, la Corte Internacional de Justicia encontró que los Estados Unidos estaban obligados a no alentar a personas o grupos participantes en el conflicto existentes en Nicaragua, de acuerdo pues con lo estipulado dentro del artículo 3. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Anderson Ospina Díaz, soy el tercer integrante de este grupo. Ya teniendo en cuenta la intervención de mi compañero David frente a la contextualización del caso, teniendo en cuenta la intervención de mi compañera frente a la valoración de la costumbre, como tercera y última intervención, y pues en ese orden de ideas, ¿qué puedo decir? La costumbre como fuente de derecho internacional humanitario la percibimos como esa posibilidad que tiene el derecho convencional de ser complementado, ¿cierto? De ser reforzado, pero obviamente que en muchas ocasiones podrá ser suplido o reemplazado por este, que no es la idea, pero que a la hora de pronto de revisar y de pronto de establecer si el derecho convencional soluciona determinadas situaciones, ¿cierto? Pues, en la búsqueda de la garantía de la población civil o de los principios generales del VIH, pues digamos que el derecho consuetudinario sí responde a ello. Frente al caso de Estados Unidos, pues digamos que la Corte apreció y le correspondió tener en cuenta y analizar los comportamientos de los Estados Unidos en concordancia con los principios generales básicos del derecho humanitario. Y en ese caso la Corte, al no encontrar esa posibilidad de aplicar el derecho convencional, le correspondió solo hacer referencia a estos principios, que en términos generales pues sería el mismo derecho internacional, el mismo derecho consuetudinario en el VIH. La escritora de la lectura a la cual hicimos referencia al principio dice, oiga, esta decisión fue cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Y también compartimos lo que dice la escritora, puesto que la Corte no hizo un análisis sobre la presencia de los elementos constitutivos de la costumbre en el VIH. Desde nuestra perspectiva, el valor de la costumbre en el derecho internacional humanitario es fundamental para la humanización de la guerra, trabajando de la mano y reforzando el derecho convencional, junto con el compromiso de toda la comunidad internacional. Muchas gracias.